que necesitas saber para iniciar a estampar camisetas personalizadas con DTF y así emprender tu negocio desde casa. El DTF, Direct to Film, es una técnica de impresión que está revolucionando el mundo del diseño y la personalización. Pero es importante que conozcas los detalles para saber cómo puedes llevar tus ideas al siguiente nivel y así convertir tu creatividad en ganancias. Hola manos creativas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el DTF. El DTF es una técnica de impresión que permite estampar tus diseños sobre cualquier tipo de tela. A diferencia de otras técnicas, el DTF utiliza una película especial, este es el papel donde vas a imprimir, que es bastante suave, es como transparente. La tinta también es especial para impresión DTF y que se adhiere perfectamente sobre cualquier tipo de tela para darnos una amplia opción sobre qué materiales personalizar. La clave está en la tinta blanca, que se aplica detrás de la tinta de color, lo que permite una base sólida para estampar sobre telas de cualquier color. Para obtener óptimos resultados necesitas combinar varios factores, entre ellos materiales de buena calidad, un correcto proceso de curado y aplicar el tiempo y presión apropiado según la tela que estás estampando. Lo mejor del DTF es que puedes preparar tus diseños y almacenarlos. De esta forma podrás plancharlos más adelante. Solamente ten en cuenta que debes de guardarlos en un lugar seguro de la humedad. Y debido a que el DTF se puede aplicar sobre diferentes tipos de tela, te va a permitir ampliar tu catálogo de servicio textil. Toma en cuenta la durabilidad de este tipo de estampado, que va entre 50 a 70 lavadas antes de que empiece a presentar signos de desgaste. Sin embargo, al igual que otras técnicas, con un correcto cuidado puedes prolongar su vida. Algunas de las recomendaciones son: lavar con agua fría, no planchar, no usar blanqueador, lavar al revés y no usar secadora. Algo interesante es que esta técnica es un poco más utilizada en el mundo de las imprentas, pero para nosotras las crafters, desde casa, poder emprender un negocio de camisetas, pues no teníamos una alternativa porque suelen ser máquinas bastante grandes. Sin embargo, ahora hay opciones como las de Procolor que nos permiten crear desde casa con DTF. Así que es posible ganar dinero desde casa con las técnicas del DTF. Puedes aplicarlo sobre múltiples superficies de tela y te voy a dar algunas opciones para inspirarte a crear dinero desde casa con ella. Pero antes, ¿qué necesitas para comenzar? Para iniciar tu aventura con el DTF necesitarás una impresora DTF y estas impresoras están diseñadas para imprimir específicamente este tipo de tinta. Así que necesitas tintas DTF, que son una tinta especial y su característica principal es la tinta blanca. La película DTF es donde vas a colocar tus diseños para que puedas imprimirlos correctamente. También vas a necesitar un horno, que esto va a ser parte del proceso de curado. Y para eso vas a necesitar el polvo adhesivo que debes aplicar durante el proceso que la tinta se imprime y luego lo llevas al horno para curar. Y aunque esta técnica la puedes aplicar con una plancha casera, lo ideal es que tengas una plancha térmica, así que toma en cuenta esto antes de iniciar con DTF. Y ojo, con las impresoras de Procolor también vas a necesitar una computadora Windows. El modelo por el que me decidí es uno de los más económicos, pero quiero aclararte estos puntos para que lo tomes en cuenta al momento de decidir cuál es la mejor impresora DTF para ti. Lo primero es que necesitas compromiso. Es muy importante mantener las impresiones regulares o el mantenimiento diario para el correcto funcionamiento de la máquina. Incluso hay mantenimientos un poco más profundos que debes de hacer de forma semanal y mensual. También toma en cuenta que si vas a estar un periodo fuera de casa, lo ideal es colocar la impresora en modo vacaciones y esto es un proceso que debes hacer manual. Adicional, dependiendo tu ritmo de trabajo, es probable que de 6 a 1 año necesites cambiar lo que es el cabezote de la máquina, que es por donde
imprime. Y esto es algo muy importante que lo sepas antes de adquirir cualquier impresora DTF. Ahora, trabajar con DTF es otro nivel. Definitivamente se consiguen muy buenos resultados al aplicar esta técnica de forma correcta. Y considero que si trabajas camisetas personalizadas con un buen plan de negocio, seguro que en menos de 6 meses recuperas la inversión. Así que para animarte a conocer más sobre este mundo del DTF y todo lo que puedes hacer con una máquina como las de Procolor, aquí te doy algunas ideas para emprender con DTF. Personalización de ropa. Puedes ofrecer sobre diferentes textiles y enfocarte en un nicho especial. Por ejemplo, puedes personalizar ropas para niño o hacer algo un poco más atrevido como chaquetas. Sin embargo, deja que sean tus propios clientes los que te guíen por el rumbo a seguir. Por ejemplo, puedes darle la opción de que te lleven la pieza a personalizar y tú solamente le ofreces el servicio de estampado. Incluso, debido a que el DTF se puede aplicar con una plancha casera, simplemente puedes ofrecer vender el diseño como tal, o sea, la impresión del diseño, para que ellos mismos los hagan en casa. Otra idea es que puedes enfocarlo a fiestas. Y como ustedes saben, en este canal hablamos mucho de papelería creativa y eventos personalizados, pues una de las razones por la que me interesó esta máquina fue justamente este motivo, y es que puedes personalizar ya sean bolsitas de tela con una temática especial del cumpleañero, y esto es una opción duradera, o sea que luego puede ser reutilizable, porque en muchas ocasiones esto es algo que me requieren muchísimo las personas, y es que sean proyectos que sean duraderos. Sin mencionar que si eres ilustrador y te encanta todo este mundo del dibujo, puedes crearlos en programas como en Procreate y simplemente llevarlos para impresión. Esta es una forma muy efectiva de iniciar a producir tus diseños y crear tu colección de ropa. Además de que puedes ofrecer tus servicios a negocios locales que les interese personalizar sus uniformes o hacer cualquier tipo de evento o feria que necesiten estar todos uniformados. Interrumpo este video para decirte que este es un video patrocinado por Procolor, por lo que te dejaré el código de descuento para que si decides adquirir una de sus máquinas puedas aprovechar este cupón. Ahora quiero que me acompañes, vamos a planchar con dos formas. Vamos a utilizar una plancha térmica aplicando la presión completa y también vamos a personalizar con las planchitas de Cricut. De esta forma vas a ver lo fácil que es hacerlo, y lo bueno e interesante es que seguro ya tienes una de estas en tu craft room, así que solamente te falta la impresora. Para esta prueba voy a estar utilizando esta plancha térmica. Este es el diseño listo, ya está preparado. Cuando está correctamente curado, notas este brillo en la parte de atrás del diseño y pues se va a aplicar sobre esta bolsita. Así que lo voy a agregar a la plancha. Lo voy a poner al revés para evitar que esta parte me interrumpa el correcto planchado. Esto que hice fue preparar la plancha, el área de trabajo donde voy a colocar el diseño. Ahora vamos a aplicar en el área que queremos personalizar. Movemos hacia donde más lo queremos ver y le podemos colocar papel teflón. Vamos a esperar que la plancha alcance la temperatura deseada y el tiempo lo vamos a aumentar a 30 segundos. He probado varias temperaturas, pero la que más me ha funcionado es esta, 145 Celsius por 30 segundos. Bien. Miren, este es el resultado. Al final utilicé un enfriador para que se enfríe más rápido y también se adhiera mejor a la tela, pero no he terminado aquí. Me gusta hacer un último planchado. Yo te estoy mostrando el resultado
acabando de quitar la película, o sea, acabando de quitarle esto. Así que ahora volvemos a aplicar papel teflón, bajamos el tiempo, solo 10 segundos más. Ok. Ahora sí, se siente mucho más pegado a la tela, o sea, se siente más integrado con la tela que estamos utilizando en este bolso. Ahora vamos a aplicar sobre tela, pero vamos a utilizar esta planchita pequeña. Es una planchita especial también para este tipo de proyectos, pero es que honestamente la plancha de la casa se dañó, entonces quiero que puedan ver que también se puede aplicar con este tipo de planchas. Entonces puedes utilizarlo para cualquier superficie de tela pequeña y es una forma mucho más sencilla de también obtener buenos resultados. Así que el DTF es una técnica que puedes utilizar para emprender desde casa, sobre todo si lo tuyo es la personalización textil. Me encantaría saber qué cosas te animarías a crear con esta impresora DTF. Te leo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre la impresora, cómo configurarla, cómo se preparan los diseños y todo lo que tiene que ver con los temas de mantenimiento, te recomiendo ver el siguiente video, ya que allí encontrarás toda la información que necesitas sobre la impresora DTF de Procolor.